La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo, y a petición de un hermano, vamos a hablar sobre el viaje nocturno que teóricamente, según nos cuenta la tradición, hizo el profeta Mohammed. Vámonos al capítulo 17, sura del viaje nocturno. En un principio el Corán no tenía nombres de suras, pero bueno, sura del viaje nocturno, esto es algo relativamente moderno, lo de los nombres de las suras. Gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana, aquella cuyos alrededores hemos bendecido, para mostrarle parte de nuestros signos. Verdaderamente Él es quien oye y quien ve. Este es el versículo 1 del capítulo 17. Parece que nos cuenta, pues eso, un viaje que realizara en su momento el profeta Mohammed, viaje de noche, para acabar mostrándole una serie de signos. Esta estructura se repite en otros lugares del Corán, ya hemos hecho unos cuantos vídeos al respecto, pero si os fijáis, os voy a refrescar la memoria con 3 ejemplos. El del capítulo 53, donde habla del límite, del loto. Podéis leer si vais al capítulo 53 del Corán. Allí vais a encontrar también una especie de viaje para encontrar o para mostrar una serie de signos. En la historia de Musa y su joven acompañante, que sabéis que al final se encuentra con un enviado a Allah, que también le muestra una serie de signos. Y, por ejemplo, en la historia de Yunus también, cuando teóricamente el pez se lo traga, suceden también una serie de acciones para que Yunus vea o entienda una serie de signos de Allah. Esto sucede en más lugares del Corán, He puesto estos 3 ejemplos, pero el Corán marca, digamos, esta estructura al decirnos que los profetas, los enviados de Dios, en un momento dado, Allah altera bien, o sea, los estabiliza y los hace aumentar, ya sea en conciencia, en condición, en estado, los hace ir, digamos, hacia arriba, los sube de nivel, y eso es lo que yo entiendo en este principio de la sura del viaje nocturno. Porque, como os digo, es una estructura que se repite en todo el Corán. Claro, la tradición la entiende, pues bueno, cuando leemos los hadices, pues es una historia con todo tipo de detalles que el Corán no menciona en ningún momento, y bueno, tiene más que ver con ciencia ficción y con mitología, en lugar de sentido común, conocimiento, reflexión y razonamiento, que es lo que nos pide el Sagrado Corán a cada momento. Fijaros una cosa, vamos a examinar el sentido básico de cada uno de los términos que aparece en este versículo. Subhana al-Ladí, glorificado aquel, esto se puede entender bien. Asra se interpreta como viaje, pero esta raíz, la raíz de este término, se puede construir con el final, con ya o con wa. Con ya significaría viajar y con wa desprenderse de algo. Si tomamos los 2 sentidos en cuenta de este asra, de este viaje, podríamos entender perfectamente que se trata de un desplazamiento o ir hacia un lugar desprendiéndose de algo, dejando atrás algo. Biabdihi, su siervo, Laylan, que entendemos o traducimos normalmente como noche. En el Corán está claro, y en la lengua árabe también, los léxicos aparece, que tiene sentido de periodo de oscuridad, la noche es un periodo de oscuridad, o de ignorancia. Mina de al-Masjid al-Haram. Al-Masjid
el sentido básico de la raíz es sumisión, y el haram, como significado principal en árabe, significa detenerse, parar algo, ¿no? Entonces, si continuamos, illa al Masjid al-Aqsa. Al-Aqsa significa el extremo o el límite más lejano, lo más lejos, algo remoto. Alladhi, que barakna hawlahu. Barakna, que se traduce normalmente como bendición, tiene el sentido básico de proporcionar estabilidad. Ese es el sentido básico de la palabra bendición en árabe, estabilidad. Curioso, ¿eh? Y hawla tiene el sentido básico de cambio de estado o condición. Esta palabra, que la encontramos como alrededores, su sentido principal es cambio de estado o condición. Después continúa diciendo nuriyahu, hacer o ver para que se comprenda algo. Cuando tú haces ver una cosa, intentas que alguien comprenda un concepto, una idea, lo que sea. Min, algunos, ayatin, signos, innahu huwa, ciertamente él, al-samo, escuchar, al-basiru, visión. Lo que se entiende de todo esto, yo lo interpreto de esta manera, ya os digo, basándome en el sentido más básico que tienen los términos: glorificado aquel que hizo desprenderse de la oscuridad e ignorancia a su siervo. Este asra, que hemos dicho que significa viajar y también desprenderse de algo, yo le encuentro más, este sentido lo encuentro más adecuado. El dejar atrás un estado, un periodo, algo de oscuridad o de ignorancia. No nos olvidemos que este estado se repite muchas veces, lo podéis leer en las historias de los profetas. No es exclusivo aquí ni del profeta Mohammed ni de ningún enviado. Se habla a casi todos que ellos hacen una evolución también, no nacen ya sabiendo todo y nacen iluminados. También llevan a cabo un proceso, ¿no? Hizo desprenderse de la oscuridad e ignorancia a su siervo, haciéndole llevar su sometimiento aún más allá. Claro, al Masjid al-Aqsa y al Masjid al-Haram, si al-Haram significa detenerse y al-Aqsa ir a un extremo o a un límite, puede significar muchas cosas. Al-Masjid, que se refiere a su misión. Pero lo que está claro es que el versículo nos está hablando de un lugar, algo que está parado, detenido, y que se desplaza a un límite muy lejano, a un lugar remoto. Entonces, aquí este es el viaje, este es el movimiento que hay, el cambio de estado, que, como hemos dicho, Barakna hawlahu, estaría refiriéndose a un cambio que proporciona estabilidad. La estabilidad necesaria para comprender una serie de signos. Repito, todo esto lo podéis encontrar en las referencias que os he mencionado. Todos estos supuestos viajes que hacen los profetas son para elevarse en espiritualidad o conducir a una comunidad o salvarse de algo o entender algo. Es un movimiento que Allah hace hacer a sus enviados para que les queden claro una serie de signos. Esto es de lo que nos está hablando el versículo, y si nos fijamos en el contexto vemos que apoya esta interpretación, porque justo en el versículo 2 encontramos lo siguiente, a continuación: a Musa le dimos el libro y lo hicimos una guía para los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Él, al ser un guía para los hijos de Israel, era el que tenía que llevarlos por el camino. Se está hablando de un
movimiento, el movimiento de un pueblo a través del libro, a través de los preceptos de Allah. Y en el versículo 3 dice, descendientes de aquellos que llevamos con Nuh, realmente Nuh era un siervo agradecido. Otra vez un movimiento, un viaje, un desplazamiento, en este caso el que hace Nuh. ¿Para qué? Para salvar, para volver a edificar una nueva comunidad. Son cosas que tienen que ver con los signos de Allah, siempre, siempre, siempre. Entonces, como veis, el contexto, los dos versículos que siguen a este que hemos leído, pues concuerdan con esta visión. Y bueno, era solo hacer este pequeño comentario. Después ya no se habla del viaje nocturno. Encontramos la información solo en los hadices. Y realmente, ya para resumir, lo que está diciendo es que en su sentido más básico, siempre después las interpretaciones pueden ser muchas. Yo estoy analizando las palabras en su sentido más básico y está diciendo eso, gloria a quien hizo viajar o desprenderse de algo a su siervo, de una oscuridad o una ignorancia, de una sumisión detenida, lo pasó a una sumisión a un extremo lejano, a un nivel mucho más elevado, para cambiarle de condición y proporcionarle la estabilidad necesaria para hacerle ver o comprender algunos de los signos de Allah. Este es el sentido básico que tiene este versículo. Lo vais a encontrar con la misma estructura en las historias de otros profetas. Un abrazo a todos y que la paz sea sobre todos vosotros.